Hola a todo el mundo y bienvenidos a este nuevo análisis. Para miles de residentes permanentes, convertirse en ciudadanos de los Estados Unidos es literalmente la meta definitiva. Y tiene todo el sentido del mundo. La ciudadanía otorga unos beneficios extraordinarios, desde el derecho al voto hasta la posibilidad de viajar libremente con un pasaporte estadounidense y, por supuesto, gozar de la protección completa de sus leyes. Sin embargo, antes de poder celebrar y disfrutar de todos esos derechos, hay un obstáculo final que genera una ansiedad tremenda, la temida entrevista de naturalización. Bueno, pues hoy vamos a desarmar ese proceso paso a paso para transformar ese miedo en pura estrategia. Hay una realidad innegable que vemos constantemente en este proceso. ¿Por qué tantísima gente que se ha pasado meses estudiando y se sabe la historia de Estados Unidos al dedillo se queda totalmente en blanco al sentarse cara a cara con el oficial de inmigración? A ver, memorizar las 100 preguntas de educación cívica es un logro fantástico, sí, pero la verdadera prueba es otra. No se trata solo de saberse el dato histórico de memoria, sino de tener la capacidad de articular esa respuesta en inglés en un entorno de alta presión y con una persona que está evaluando absolutamente cada palabra que sale de tu boca. Vale, vamos a meternos de lleno en esto. Las investigaciones sobre las dinámicas de estas entrevistas, incluyendo los datos que nos llegan de plataformas como Ciudadanía Fácil USA, revelan que los suspensos rara vez ocurren por falta de conocimiento histórico, más bien ocurren por caer en trampas muy específicas. Primero, la barrera del inglés se magnifica un montón por los nervios, la voz literalmente se corta. Segundo, existe una tendencia enorme a dar explicaciones demasiado largas, lo cual es un error garrafal, porque básicamente estás invitando al oficial a que te haga más preguntas. Y tercero, la dificultad de comprender a un oficial que igual habla muy rápido o tiene un acento inesperado. Es, en definitiva, la tormenta perfecta de estrés. Pasemos a ver cómo encaja todo esto en el panorama general. El proceso de naturalización tiene un camino muy marcado. Comienza con la presentación de la solicitud, sigue con la cita de biometría para dejar las huellas dactilares, luego culmina en la entrevista y, si todo sale a pedir de boca, termina en la ceremonia de juramento. Es súper importante entender que la entrevista es como el jefe final de este viaje. Es el único momento donde todo ese montón de papeleo se convierte en una interacción humana real y donde las habilidades de comunicación se ponen a prueba en tiempo real. Sección 1. El arsenal. La estrategia de la respuesta fácil. Veamos de qué trata esto. Cuando el inglés no es el idioma materno de uno, la carga mental de procesar una pregunta y encima montar una frase compleja es brutal. Pero aquí está el truco. El gobierno da varias opciones correctas para la mayoría de las preguntas y el oficial de inmigración solo necesita escuchar una respuesta válida. Por ejemplo, si preguntan por un territorio estadounidense, ¿para qué complicarse la vida intentando pronunciar Islas Marianas del Norte cuando se puede decir simplemente Guam o Puerto Rico? Elegir sistemáticamente la opción que sea fonéticamente más simple minimiza drásticamente los errores de pronunciación y asegura el punto de manera súper eficiente. En resumen, menos palabras, menos riesgo. Pasamos a la sección 2. El arma secreta. Vocabulario del N400. Y esto ilustra perfectamente a qué nos enfrentamos. Mucha gente piensa que la prueba de historia es el monstruo final, pero ojo, porque la revisión de la solicitud N400 es el verdadero examen crítico. Es vital trasladar ese miedo abstracto a este documento tan tangible. Este papel está lleno de preguntas sobre el historial de viajes, afiliaciones, antecedentes legales, y esta revisión no es un simple trámite administrativo para rellenar casillas, es, en realidad, una prueba de inglés funcional disfrazada de formulario legal. Durante la cita, el oficial va a repasar exhaustivamente cada punto, exigiendo que se confirme la información bajo juramento. El gran peligro del N400 está en su vocabulario. Es súper común aprenderse de memoria que en cierta sección hay que responder no a todo. Pero claro, el oficial se las sabe todas y su trabajo es verificar que el solicitante realmente entiende lo que está negando. Hay que tener muchísimo cuidado aquí, porque es muy probable que el oficial se detenga en una palabra legal rarísima y suelte un ¿y qué significa eso? Si no se puede traducir esa jerga legal a un inglés funcional y básico, se corre el grandísimo riesgo de no cumplir con el requisito de dominio del idioma. Así que el punto crucial es dominar esas definiciones de alta frecuencia. Tomemos un concepto subjetivo y complejo como el good moral character, el buen carácter moral. En lugar de intentar dar una explicación súper filosófica de lo que es el bien y el mal, la preparación inteligente lo reduce a una frase en inglés simple, directa y muy fácil de pronunciar. Being an honest person and following the law. Es conciso, cumple a la perfección con el estándar legal y, lo más importante, demuestra que se entiende el idioma.
Veamos otro ejemplo crítico que no puede faltar. La palabra deported, deportado, es un término con muchísimo peso legal. Si el oficial pide que se defina, dudar o titubear en ese momento puede ser letal para la entrevista. La traducción a un inglés básico y funcional sería simplemente to be sent back to your original country by the government. Conocer y practicar estas definiciones tan precisas es lo que evita fracasar en ese requisito subjetivo de competencia en inglés, que muchas veces, para ser sinceros, depende del criterio y la discreción del oficial. Luego están las preguntas sobre afiliaciones políticas, que son un auténtico campo de minas lingüístico. Cuando se pone sobre la mesa el término totalitarian party o partido totalitario, la respuesta tiene que salir rápida y clara. Deshilar un concepto complejo de ciencia política en una frase accesible para todos es la meta aquí. A government that has total control and allows no freedom. Se suelta con seguridad, se satisface la curiosidad del evaluador y la entrevista sigue adelante sin ningún contratiempo. Y finalmente, llegamos al clímax del formulario y del proceso en sí, el Oath of Allegiance, o juramento de lealtad. ¿Qué significa exactamente estar dispuesto a hacer este juramento? Nuevamente, llevar la respuesta a su forma más sencilla es la herramienta clave. A promise to be loyal to the United States and follow its laws. Mostrar esta alfabetización funcional, demostrando que uno entiende perfectamente a qué se está comprometiendo, es sin lugar a dudas la llave maestra para conseguir esa aprobación. Llegamos a la sección 3, el ensayo general, entrevistas simuladas, la recta final. Fijaos bien en este concepto de la pantalla, porque las investigaciones sobre el ecosistema educativo de la naturalización son tajantes. La entrevista no es solo una prueba de hechos históricos, sino una prueba de la habilidad para comunicarse bajo presión. El oficial que hace la entrevista no es un robot calificando un examen, es un ser humano evaluando la compostura, la velocidad para procesar lo que se escucha y el nivel de confianza. Recrear el ambiente formal de esa oficina de inmigración es absolutamente vital para perderle el miedo a la situación antes de que llegue el gran día. Y las reglas de supervivencia en ese escenario son inquebrantables. Primero, hay que mantener las respuestas extremadamente cortas. Segundo, jamás, y digo jamás bajo ningún concepto, ofrecer información que no han pedido. Tercero, mantener la calma si hay silencios incómodos o preguntas inesperadas. Y lo bueno es que hoy en día existen herramientas tecnológicas que son una pasada para esto, como los simuladores de entrevistas con inteligencia artificial de plataformas como Ciudadanía Fácil Usa. Permiten practicar respondiendo en voz alta, te corrigen al instante y hasta replican la voz y el ritmo de un oficial de verdad. Llegar a conseguir el estatus de ciudadano estadounidense es desde luego una carrera de fondo y de mucha perseverancia. Pero ese miedo inicial a la entrevista se puede desmontar por completo si se usa la estrategia adecuada, dejando a un lado las respuestas largas que solo complican la vida, dominando ese vocabulario clave y usando simuladores realistas. El control vuelve a las manos de quienes se están preparando. Así que la pregunta final para quienes nos escuchan hoy no es si se saben los datos históricos, sino ¿cuándo vais a empezar a practicar en voz alta para asegurar ese éxito rotundo en la entrevista? Hasta el próximo análisis.